Muy buenos momentos tengan todos ustedes. Estoy grabando el video de la historia a partir de Babel. ¿Qué pasó después de Babel en el año 2900 a.C.? He hablado de varios pueblos. Ahora estoy hablando de los clanes jaféticos. ¿Quiénes son esos clanes jaféticos? Los clanes jaféticos abarcan todos los haplogrupos masculinos que van desde todos los descendientes del K, que son el M, N, O, P, Q, R, S y T, el L también. Entonces, el M. Entonces, estamos ahora viendo el haplogrupo O2. El O2 son los sino-tibetanos. En el video anterior vi un poco lo de China y ahora voy a ver el Tíbet. ¿Qué pasó con los pueblos tibetanos? ¿Qué pasa con su historia y su evolución? Los invito a seguir esta aventura. Muchas gracias. El idioma tibetano deriva del sino-tibetano, de la familia sino-tibetana. Esta familia se formó en el año 2900 a.C. De la familia sino-tibetana se derivó el síntico y el tibetano Karen. El tibetano Karen se dividió en dos: el Karen, que se dividió en tres: septentrional, central y meridional, y el tibetano birmano. El Karen sobre todo está en la zona de Yunnan en China. El tibetano birmano a su vez se dividió en el tibético, en el búrmico y el bárico. En esta ocasión vamos a hablar del tibético. En el siguiente video hablaremos del búrmico. La familia tibética es bastante extensa, se dividió en muchísimas subfamilias, ¿sí? Entonces, en la Kaman, en el ruso, en el bódico, en el Himalayo central, Himalayo occidental, Himalayo oriental, en Adinishi, Newari, Digaro, Dimal y Sorgaik. Vamos a hablar del bódico, que es el que nos interesa porque de él se deriva el tibetano. Entonces, vamos a hablar de la familia bódica. El bódico, que se formó más o menos en el año 1300 a.C., se dividió en varios grupos, en varias familias lingüísticas. El Monpa, que es un idioma, el Tamán, el Gale, el Kaike, el Yarum y el tibetano. Y el tibetano después se dividió en el tibetano clásico y en el Sangsung. Vamos a ver el tibetano clásico. Desde el año 1300 a.C. se origina el Tíbet. ¿Qué pasa con esta historia? Vamos a ver la historia de los pueblos muy rápidamente. En el año 700 a.C. ya estaba instalado una pequeña dinastía en la zona del Tíbet. Y empezó a tener relación con los reinos de China, sobre todo, con la dinastía Kam y la dinastía Qing. Y iban pasando las centurias e iba creciendo el reino tibetano hasta convertirse en un imperio. Había un imperio tibetano ya para el siglo VII, VI de nuestra era, y empezó a crecer. Era un imperio con prácticas chamánicas. No era para nada budista. En el año 700, más o menos en el año 750, empezó el budismo. Llegó el budismo al Tíbet y empezaron sus conquistas de otras zonas. El Tíbet creció muchísimo. Empezó a desarrollarse la cultura budista tibetana. Siguieron avanzando los siglos. Siguió avanzando, se desarrolló, por supuesto, Bután. El reino de Bután hasta ahora está presente, y también colonizaron Nepal, lo que es ahora Nepal. Para el siglo XIII ya había una dinastía, la Fakmodrupa. Esta dinastía gobernaba el Tíbet, se fue dividiendo ya para el siglo XVII.
Ampa domina todo, prácticamente todo el Tíbet, ya es el dominio de los Dalai Lama. Esto se desarrolla fuertemente. En el año 821, Tíbet firma un tratado de paz con China y se logra mantener cierta autonomía de China. China siempre estuvo buscando dominar el Tíbet. En el siglo XIII, el Tíbet fue dominado por el Imperio Mongol desde China. Los chinos invadieron con los mongoles el Tíbet. Y bajo este periodo, en el siglo XVIII, sigue siendo dominado por China, no tenía libertad, hasta que hubo cierta autonomía, había cierta autonomía de los chinos. En 1904, los británicos invadieron Lhasa, forzando a la apertura de la frontera entre la India y el Tíbet. Y formaron el Tíbet lo dejaron como protectorado británico. En 1907 se daba a China la soberanía sobre el Tíbet. Y Tíbet pasó a formar parte del imperio chino. Pero cuando cayó el imperio, ¿sí? Se proclamó la República de China, el Tíbet quedó independiente de 1912 a 1950. Pero había muchísima influencia china y los chinos querían dominar el Tíbet. Lo conservaban como un lugar lleno de riquezas y de tradiciones. Con el triunfo de la Revolución China, con Mao Zedong, la Revolución Comunista, los chinos quisieron conquistar nuevamente el Tíbet. Y lo lograron. Vamos a ver esta historia. Es terrible. La historia del genocidio tibetano. ¿Qué pasó en el Tíbet desde 1950? Vamos a ver, porque esto es muy ejemplificativo de lo que pasa cuando un gobierno autoritario, un poder de un pueblo quiere dominar a otro. Hay un trabajo sistemático de destrucción de la identidad de ese pueblo. El Tíbet es una inmensa meseta, misteriosa, a veces prohibida, a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Es muy difícil llegar ahí, es muy, muy difícil. Aquí hay una misión que fue filmada en 1938. Esta fue una misión europea que llegó al Tíbet apenas a filmar ahí. Entonces, esta filmación es original. Es importante que veamos cómo se desarrolla este pueblo. Pasan los gansos en sus migraciones por el Tíbet, por la meseta del Tíbet. Vemos sus burros. La misión Schaefer estaba formada por científicos meticulosos y decididos a entender lo que estaban viendo. Todo tenía que ser medido, todo. Querían saber si había un mundo especial en el Tíbet. Grabaron esto en 1938 por científicos. Por supuesto, la gente no se dejaba, ¿sí? Y midieron todo. Querían ver si eran gente igual que los demás. Sus pirámides, sus montículos, sus altares. Pasaron a ver cómo vivía el pueblo del Tíbet. Su música, su folclore, cómo cantaban, cómo bailaban los niños. Era una población aislada, pobre, que vivía en una estructura feudal gobernada por monjes y varios señores en la ciudad santa de Lhasa, que está en el centro del Tíbet, a lo largo del río de la Felicidad, junto al palacio de Potala. Es una sociedad teocrática, gobernada por el Dalai Lama y los monjes. Su economía era básicamente preindustrial, sobre todo preindustrial, y pues tenían sus convivencias
como todo en el mundo. Aquí recibieron a los europeos en una comida ceremonial, le dan la bienvenida. En esta comida ceremonial dan la bienvenida a todos los extranjeros. Hay una ceremonia y realizó una fiesta para filmar el inicio del Año Nuevo. Esta es la fiesta del Año Nuevo que se filmó en 1938. Se consultó el oráculo, los monjes llegaban en trance y consultaban el oráculo. En la ceremonia trajo a miles de peregrinos de todo el Tíbet, de China, Mongolia, Nepal e India. O sea, fue una ceremonia grandiosa donde había visitantes de todos los países vecinos. Se podía decir que fue una peregrinación de los budistas en general. Aquí están las imágenes, harían creer que a los espectadores que nada ha cambiado desde la época de Gengis Khan, ni el oro y los trajes ceremoniales, ni el orgullo silencioso de los lores. Podría haber sido la corte de Gengis Khan la que estaba ahí presente. Parecía que estábamos detenidos en el tiempo. Parecía que nada había cambiado. El país estaba gobernado en ese momento por un regente. El 13º Dalai Lama había muerto 5 años antes, y entonces se buscó al nuevo Dalai Lama. En 1940 se filma, pero ya en color. Veamos esta filmación de un inglés que filmó en color la corte real y la silla dorada real, en que el 14 Dalai Lama estaba feliz de haber sido descubierto por los monjes 3 años antes, entre los hijos de una familia de granjeros pobres. Esta era la primera vez en el palacio de Lhasa que llegaba el Dalai Lama, bueno, el futuro Dalai Lama. Este chico tenía 5 años apenas. Vemos la ceremonia en color, en los trajes típicos del Tíbet, en la fiesta del Tíbet. Era la primera, se visitó el embajador de Brasil, era el primer dignatario extranjero que visitaba Lhasa. Apenas se podía ver apenas entre las sombras a los monjes. El Dalai Lama como 14 era un niño de 5 años. No se imaginaba lo que le depararía el destino. Este niño, el Dalai Lama número 14 de 5 años, llegó a la corte en un coche de pedales. Ahí estaba todo el oro y los colores de atuendo de los aristócratas y de las damas del Tíbet. Desde principios de siglo, Gran Bretaña, la principal potencia imperial, había vigilado de cerca la independencia del Tíbet, necesaria para mantener el equilibrio geopolítico regional. Había 2 regiones principales, el norte del Tíbet interior, bajo la influencia china, y el sur, con autonomía propia de los tibetanos, bajo protección de Gran Bretaña. En China había 1,5 millones de población tibetana, y en el Tíbet 5 millones de habitantes. Ellos querían mantener su independencia cultural, ¿sí? Y querían mantener su independencia de Europa y de China. Aquí hay comedores populares en las fiestas, el mercado, como era el mercado, pues, en el Tíbet normal, y toda la parnafelaria de cuando llegó el embajador austriaco, ¿sí? Llegó el alpinista para subir a los Himalayas y llegó al Tíbet prohibido. Se hizo amigo del Dalai Lama. Estas fueron imágenes que tomó ese personaje austriaco. Vean toda la parafernalia que había en el Tíbet, toda la fiesta cuando llegaba un visitante extranjero. Había un palacio de invierno y un palacio de verano. Entonces se trasladaba al Dalai Lama del palacio de verano al palacio de invierno y viceversa. Y eso era todo un espectáculo.
era cuando la gente podía ver y acercarse al futuro Dalai Lama. En su silla dorada iba el Dalai. No sabía nada del mundo exterior. Todo solamente sabía lo que estaba en el Tíbet. Mientras tanto, en la India, después de la guerra mundial, todo había cambiado. Gandhi estaba luchando por la independencia de la India del Imperio Británico. El Imperio Británico se estaba desmoronando después de la guerra. El virrey de la India les dijo a los tibetanos que Gran Bretaña ya no podía garantizar su independencia, ya no podía proteger al Tíbet. Esto fue lo que pasó en 1948. Aquí vemos la celebración del Año Nuevo del año 1948. Era una celebración típica, ¿sí? A color, y había una fiesta completa por este Año Nuevo, el Año Nuevo budista tibetano. La fiesta, la figura del dragón, que es típica de los chinos, pero también de los tibetanos, que se hacía en forma de desfile. Desfilaban a pie o en caballo. Había lucha libre, donde el que ganara pues, tenía su premio, eran felices, y había todo un espectáculo tipo feudal. Eso es lo que estamos viendo en el Tíbet de 1948, en su palacio de Potala. Era la fiesta en todo su esplendor. En esa ocasión, el oráculo fue llevado una vez más. Había que consultarlo. Los monjes hicieron sus producciones. Mientras tanto, en China triunfaba la revolución comunista. Nació la República Popular. Mao Zedong muy rápidamente instó a los tibetanos a que se unieran a la nueva China. En cambio, en el Tíbet seguían viendo los rituales como siempre. El joven Dalai Lama enfrentaba cada vez más amenazas. Advirtieron del peligro los monjes y decidieron coronarlo 2 años de la edad normal. Acaba de cumplir 15 años. Cuando la ceremonia de coronación se estaba llevando a cabo en Lhasa, la historia estaba en movimiento. Los 3 principales ejércitos chinos, bajo los órdenes de Mara Shaolin Piao, cruzaron el Yangtze y rodaron hacia el Tíbet para garantizar su seguridad contra los planes de los imperialistas estadounidenses. Los chinos nunca habían estado contentos con el acuerdo firmado con Gran Bretaña para la independencia del Tíbet porque lo habían invadido en el pasado. China siempre consideró al Tíbet como una provincia. Mao esperó menos de 100 días para dar a conocer sus intenciones, anunciando que el pueblo tibetano volvería a la familia de la madre patria. Pronto la unidad sería una realidad. Se lanzó una expedición bajo la motivación humana. Se abrieron caminos para poder llegar hasta el Tíbet. Movieron muchísima gente para generar puentes, para generar caminos y abrir el camino al ejército chino para que pudiera llegar al Tíbet. Fue una invasión planeada y en forma. Estaba todo diseñado para cruzar las montañas y los ríos y a unas alturas mayores de 5,000 metros. Los chinos avanzaron a través de las montañas y de la nieve. Los grandes ejércitos chinos y se iban abriendo paso. Las tropas chinas llegaron de todas partes.
atravesaron todas las regiones montañosas hasta llegar al Tíbet. Llegaron por tierra y aire y bajaron los suministros por vía aérea para que las tropas tuvieran que comer y que alimentarse. Fue una invasión bien planeada. Les tomó casi un año llegar a la frontera del Tíbet y ellos consideraban que iban a tener muy buenos botines. Atacaron a las tropas del Tíbet con artillería pesada. La lucha duró muy poco tiempo. Era un ejército contra unos pocos soldados mal armados que tenía Tíbet. Las tropas chinas superaban a las del Tíbet 10-1. Era un pequeño ejército, mal armado, mal disciplinado. Fue aplastado con el pretexto de que tenían asesores internacionales y había solo 6 extranjeros, ¿sí?, que apoyaban un poquito la comunicación. Entre estos 6 asesores había un hombre de radio, Robert Rockford, que pudo advertir a Lhasa el peligro inminente, que se acercaban las tropas chinas. Se tomó la decisión de enviar al Dalai Lama a un lugar seguro cerca de la frontera india, y con él parte de los contenedores del tesoro real de polvo de oro. Entonces, parte del tesoro del Tíbet se fue con el Dalai Lama a la frontera con China. Fue despedido. Se quedaban sin su líder, la gente de Tíbet. Ya se había esto realizado durante otras invasiones en el pasado, para proteger al máximo jerarca. Entonces, de Lhasa se fueron hacia la frontera de la India. Estaban llegando las tropas chinas desde el este y por el noreste. Y entonces el Dalai Lama se fue hacia una región que se llama Sikkim, que está entre Nepal y Bután. Era el lugar de los Pacham, el Lama segundo en sucesión, Pacham Lala, ¿sí? El Pacham Lama tenía 14 años. Dependía totalmente de las opiniones de sus asesores. El ejército popular chino se instaló en el Lhasa. Había 20,000 soldados para 50,000 tibetanos. 50,000 habitantes en la ciudad y había 20,000 soldados chinos. Comenzaron las incautaciones y los castigos. Empezó la hambruna. Nada volvería a ser igual. En 1951, China empezó una gran campaña de propaganda como una gran liberación del pueblo de Tíbet, de la autocracia y del poder religioso. El Dalai Lama fue filmado con fines propagandísticos en Beijing. El gobierno tibetano firmó bajo presión 17 puntos que los acordaron con los chinos, que fue ratificado por un falso Dalai Lama. La libertad religiosa del Tíbet había desaparecido. Se formaba un nuevo Tíbet bajo la tutela china. Hubo una profunda campaña de propaganda para informar al pueblo chino y al Tíbet de que todo era una bendición para el Tíbet, que se habían liberado de sus opresores, de los monjes. Todo esto pasaba constantemente, discursos y loas a Mao. El pueblo tibetano escuchaba, solo escuchaba. Por otro lado, pues los monjes se veían obligados a pactar y darle la paz a los soldados chinos. Había una situación de sometimiento prácticamente total. Se izó la bandera china en el Tíbet. El Tíbet dejó de existir como entidad autónoma. Había pues un gobierno títere por parte de los lamas en Lhasa. El pueblo tibetano veía cómo desfilaban
los contingentes chinos y Tíbet dejaba de ser una nación libre en 1951. En 1954, Mao invitó a Beijing al Dalai Lama. Salieron los dos el 11 de julio de 1954, aunque la gente le rogó que no se fuera. Era la primera vez que Dalai Lama salía del Tíbet. El viaje fue largo. Más de 5,000 kilómetros de distancia que hay entre Lhasa y Beijing. Al llegar a la frontera con China, fue recibido con honores y el Dalai Lama fue recibido también con honores militares y con festividad. Había un ambiente de los chinos profundamente festivo. El Dalai Lama, pues, emigraba hacia la misión diplomática hacia Pekín, hacia Beijing. Tomó el tren por primera vez el Dalai Lama y conoció otras cuestiones que no conocía. Salió por primera vez del Tíbet. Fue a visitar la ciudad prohibida de los emperadores en Beijing, ¿sí? Y además, pues fue recibido por muchos monjes budistas chinos. Finalmente, tuvo acceso a visitar a Mao Zedong, los dos lamas, el primero y el segundo, el Dalai y el Pachan Lama. Celebraron la Navidad, celebraron muchísimas cuestiones, hicieron visitar al Dalai y a los lamas, pues toda la situación industrial de China, y les hicieron ver, miren la ventaja que tenía el comunismo sobre el Tíbet. Y ahora ya le dijeron qué medidas tenía que tomar en su gobierno para que tuviera un gobierno acorde con la propuesta china. Esto fue leído ante la Asamblea de los Diputados de China, la Asamblea Nacional, y se comprometió el Dalai Lama a hacer la reforma. Se despidieron el Panchen Lama y el Dalai Lama, ¿sí? Después de un año de estar en Beijing los dos, y regresaron a Lhasa el Dalai Lama. En Lhasa pensaban que lo habían hecho prisionero. Cuando regresó el Dalai Lama a Lhasa, Tíbet, regresó en un jeep sin ceremonia y mostrar, el motivo era que habían convertido al dios rey en un simple funcionario chino. La gente estaba feliz de que regresaba su Dalai Lama. Vino la segunda etapa del plan chino, la conquista de las riquezas de Occidente, el nombre chino para el Tíbet. Entonces fueron a conquistar el Tíbet, todas sus riquezas. Y entonces trasladaron una gran cantidad de migrantes chinos hacia el Tíbet. El chiste era primero apropiarse de las riquezas del Tíbet y luego colonizar con chinos el Tíbet. Para esto empezaron a abrir caminos y vías de comunicación. Sabían que esto era vital para que el Tíbet se transformara. Así que construyeron puentes y caminos para llegar hasta el Tíbet. Una gran cantidad de trabajadores se movilizó para generar un ambiente totalmente diferente en el Tíbet. Se generó una carretera y vías de acceso para el Tíbet. Todo esto se celebraba como el gran triunfo de China sobre el Tíbet. Y se electrificó el Tíbet, todo estaba saliendo diferente, los tibetanos estaban asombrados y ahora el nuevo gran líder, el nuevo dios, era Mao Zedong. Por otro lado, se quemaron todos los libros, toda la biblioteca de los lamas. Se quemó toda la biblioteca de los lamas y se entronizó a Mao como el nuevo dios. Había un camino directo ya entre Beijing y Lhasa, una carretera directa.
venía la siguiente etapa. En 1956, el Dalai Lama fue a la India, invitado por Nehru para celebrar el cumpleaños de Buda. Nehru era el gobernante en turno de la India, preocupado por el avance chino. Los indios estaban muy preocupados por el avance chino sobre el Tíbet, en su frontera norte. El Dalai Lama ahí regresó a las raíces del budismo. El Panchen Lama también hizo el viaje y se reunieron Nehru, Dalai Lama y Panchen Lama. Fue un regreso a las raíces budistas, pero también un viaje diplomático por el Dalai Lama, que pidió ayuda contra la invasión china y se la negaron. El Tíbet empezó la campaña china de adoctrinamiento de los niños. Entraron a la escuela. Este era un sistema para adoctrinar a los niños. Ahora se les formaría en el comunismo y como chinos. Se generaron campamentos forzados para los trabajadores chinos. Las tierras pertenecientes a los monasterios se expropiaron, se redistribuyeron y las técnicas de cultivo cambiaron. Y luego los templos y monasterios fueron destruidos. Entonces cambió el sistema de cultivo. Las prácticas religiosas se hicieron prácticas ilegales. Se perseguiría todo aquel que mostrara su religiosidad budista. Hubo purgas frecuentes. Se obligó a los trabajadores a colectivizarse, a entrar en el sistema colectivo chino. La agricultura tradicional se arruinó y comenzaron las primeras hambrunas. Durante 3 años, los disturbios contra la opresión habían aumentado. En las provincias centrales la resistencia se estaba organizando. Los grandes monasterios restantes eran el último refugio contra la colonización china. El Dalai Lama, a los 22 años, hizo sus últimos exámenes antes de recibir su atribución religiosa. Desarrolló el mismo gesto con las manos para enfatizar las preguntas y responderlas. Lo hizo de monasterio en monasterio. Se estaba afirmando la religiosidad del Tíbet. Todavía el Dalai Lama era una figura prominente. Dalai Lama significa océano de sabiduría. Esto reanimó a los tibetanos y empezaron una revuelta generalizada que se fue extendiendo por todo el Tíbet. Era como una guerra de guerrillas. La resistencia se había extendido hasta Lhasa. El ejército chino devolvió el golpe. Le advirtieron que era hora de irse, de alejarse, de protegerse. Y en la noche del 17 de marzo del 57, usando un uniforme chino y casi sin escoltas, dejó el palacio con destino desconocido. Los habitantes de Lhasa se levantaron, 20,000 civiles contra 40,000 soldados. Esto fue en 1959. Hubo un levantamiento total de la población tibetana. Los disturbios duraron 3 días. Fueron sofocados violenta y rápidamente. Mientras tanto, el Dalai Lama huía de Lhasa. La libertad desapareció. La resistencia había terminado. Se filmaron imágenes de propaganda para desacreditar a los monjes. El pueblo entregó las armas. Hubo miles de muertos, más de 10,000 en Lhasa y al menos 100,000 en todo el país. Todo estaba destruido. Había sido una revuelta fallida. El Dalai Lama se escondía en la montaña.
Los chinos lo buscaban diciendo que había sido secuestrado por contrarrevolucionarios. Finalmente, el Dalai Lama pudo llegar a Tezpur dentro de la India, atravesando los Himalayas. Al llegar a su escondite, tardó 3 semanas en llegar. A finales de marzo estaba en la India, donde fue recibido con honores. El gobierno tibetano se pasó de Lhasa a la India. Ya no existía más el gobierno tibetano en el Tíbet. El Dalai Lama trató de contarle a todo el mundo lo que estaba pasando en el Tíbet. Empezó una guerra por la frontera. ¿Cuál iba a ser la nueva frontera entre la India y China? Los chinos recibieron una dura derrota. Por otro lado, Tíbet estaba ya totalmente dominado por China, totalmente anexada a China. Empezó todo el adoctrinamiento, toda la nueva colectivización. Al pueblo se lo obligó a continuar con sus métodos chinos de formación y de transformación. Se cambiaba toda la ideología, toda la forma de pensar. Ya no había más libertad. Todo era colectivismo. El comunismo chino hacía a todos igualitos. No había diferencias entre unos y otros. La propaganda china no mostró la muerte de cientos de miles de personas por agotamiento y por hambre. En realidad, había una dura opresión, un exceso de trabajo, un trabajo esclavo. Hubo terror, tortura, trabajo femenino bestial de los niños. Hubo violación a las mujeres. Los monjes fueron crucificados, quemados y enterrados vivos. Los niños fueron obligados a matar a sus propios padres. Había un cambio de paradigma, todo cambiaba. Entonces, algunos tibetanos huyeron a través de la montaña, huyeron de la hambruna y del terror, huyeron más de 100,000 tibetanos hacia la India. Finalmente, el Dalai Lama puso su base en Dharamsala, al occidente de la India, al noroccidente de la India. Y empezó la campaña intensa del Dalai Lama por la denuncia de la opresión china y de la destrucción y del genocidio que se estaba produciendo en el Tíbet. Un grupo de guerrilleros entrenados por la CIA del Tíbet entró al Tíbet a hacer una guerra de guerrillas contra el Tíbet, contra los chinos. Entraron, no dejaban de rezar. Era el pueblo tibetano que avanzaba para tratar de liberar a su pueblo. Una ilusión. Unos cuantos personas se llegaron para luchar para liberar al Tíbet. Y empezó la guerra de guerrillas. Empezó con una emboscada. Emboscaron a un convoy de guerra chino. Aunque el Dalai Lama dijo que no era el camino correcto, que no era la violencia lo que le iba a permitir al Tíbet recuperar su libertad. Y que los principios budistas se oponían a esa situación. Durante ese tiempo, los últimos monasterios y templos que aún quedaban en pie fueron arrasados por la Revolución Cultural. Continuó durante 10 años esta Revolución Cultural. Y se calcula que hubo 1 millón de muertes, 1 de cada 6 tibetanos, y estas fueron las ruinas del monasterio Bunden, uno de los más grandes, hogar de miles de monjes. En 1972, Richard Nixon acordó con Mao Zedong la entrada a la ONU de China. Esto llevó al acuerdo que se abrieran las fronteras. Entonces
se conoció la realidad que estaba pasando. En 1979, los chinos autorizaron la visita de un grupo de tibetanos en el exilio que había estado esperando durante tanto tiempo este momento. La familia del Dalai Lama estaba ahí. Fueron recibidos maravillosamente por el pueblo tibetano. La gente venía de todas las regiones lejanas para verlos, para tocarlos, para ver a estos exiliados, cómo se habían salvado y cómo habían logrado obtener todo esto. Hubo ceremonias religiosas. La gente volvió a sus prácticas religiosas. Los niños volvieron a rezar como budistas. Nada de lo que habían hecho los chinos durante 20 años parece que había servido. La gente regresaba a sus raíces. No habían podido eliminar el sentimiento tibetano. Regresaban a sus raíces. Volvían a tener esperanza. Su pobreza y su miseria estaba ahí clara. Pero estas imágenes asustaron a los chinos. 20 años de exilio y represión y reeducación no habían disminuido para nada el prestigio del Dalai Lama. Entonces vino el siguiente paso. Después del genocidio vino la colonización masiva. Cientos de miles de colonos chinos invadieron el Tíbet. En 1980, Lhasa se convirtió en una ciudad china. 10 años después, sin contar las tropas, los habitantes de la etnia china superaban en número a tibetanos. En 1987, el mundo seguía presionando a China. Y el Dalai Lama, entonces el premio Nobel de Suecia fue otorgado al Dalai Lama y empezó a exigir a un nivel público muy amplio la libertad y para los pueblos del Tíbet. A ondear en el Tíbet. Apareció por primera vez, otra vez, la bandera tibetana. 3 días después, miles de personas se manifestaron por la independencia y por la salida de las tropas chinas. Una nueva revuelta se da en el Tíbet. Se manifiestan los monjes y empieza una ola represiva fuertísima. Vienen detenciones masivas, arrestos masivos, asesinatos masivos. En Dharamsala, en la India, la gente protestaba, ¿sí? Se manifestaba en silencio, por la paz. Los mismos tibetanos en el exilio empezaron a manifestarse de una manera durísima. Querían que hubiera paz, querían liberarlo. En consecuencia, el Dalai Lama, en 1989, que había recibido el Premio Nobel de la Paz, podría ingresar al podio y hablar al mundo entero sobre la situación y el genocidio que se estaba desarrollando en el Tíbet. Primero, dijo unas palabras. Abrumados por los colonos chinos, la sociedad tibetana estaba perdiendo la vida, esperando ser salvados. La conquista de los pueblos por otros gobiernos, por los autoritarios, por los poderosos, siempre tratan de quitar toda su cultura, su historia, su memoria. Los invaden, les quitan su huella genética, su huella cultural, su huella religiosa. El ejemplo del Tíbet lo quise poner tan fuerte porque es muy presente en el momento actual, pero ha pasado a lo largo de toda la historia y de todos los pueblos. Muchos pueblos se mantienen, aunque les cuesta muchísimo trabajo sobrevivir. Hemos visto cómo se han perdido lenguas, etnias,
y muchos pueblos han desaparecido. No han dejado nada de su memoria ni de su rastro. No permitamos esto. Sigamos permitiendo la diversidad y el respeto entre todos los pueblos. Y finalmente, comunicarnos todos en un intercambio respetuoso de experiencias, conocimientos e ideas. Y que si alguien desea pertenecer a otra cultura, que lo pueda hacer, pero no que no se impongan ni se adoctrine a nadie, sino que todas las personas, por medio de la razón y de la conocimiento y de la libertad, escoja lo que considere que es lo más conveniente. Por mi parte, soy católico y así lo confieso. Creo que es lo único, la única religión que nos permite el acercamiento pleno entre todos los seres humanos. Muchas gracias por su atención. En el próximo video veremos a los birmanos. Cuídense.